esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haberme visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Por las palabras de este Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas, en este momento. Hemos llegado al final de este retiro. Estamos celebrando, yo estoy presidiendo la misa de clausura. La pregunta es: ¿y qué sigue después de esto? San Felipe Neri, un santo que queremos mucho en mi comunidad, se preguntaba lo siguiente: ¿y después qué? Después de que nosotros hemos vivido este fin de semana, el hermano Arturo ha predicado, mi otro hermano que ha venido de California ha predicado, los de Trigo han estado alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. La pregunta es: ¿y después qué? Jóvenes, después de vivir esta misericordia, este amor y esta bondad de Dios, ¿qué nos espera? ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Va que el Evangelio de hoy, este Evangelio que hemos leído hoy día de la misericordia, a mí me encanta. Y es que no puede haber otro. Y siempre que ustedes celebren la fiesta de la Divina Misericordia, se van a encontrar con el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, porque la misericordia de Dios se muestra en el perdón de los pecados. ¿Dónde vivimos nosotros la misericordia de Dios? Cuando nos sentimos verdaderamente perdonados.
Jesús ha demostrado su misericordia perdonándonos. Y la pregunta es, ¿y después qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros con tanta misericordia derramada sobre nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de vivir este amor profundo de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué respuesta le vamos nosotros a dar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha muerto en la cruz para el perdón de los pecados y que ha resucitado para nuestra justificación? ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros al Señor? Vea que aquí hoy encontramos dos respuestas a este acontecimiento. Primero, tenemos que saber que el día de la resurrección, que llamamos nosotros el domingo, estaban las puertas cerradas de aquella casa, porque los discípulos estaban con miedo a los judíos. Jesús irrumpe en esta casa, se presenta en medio de ellos y los saluda con el saludo normal que se le daba a todo hebreo de la época de Jesús. ¿Cuál es el saludo? Shalom. Shalom significa la paz esté con ustedes. Dicho esto, les muestra las manos. ¿Qué había en las manos? Las llagas y el costado. ¿Por qué? Porque por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre hemos sido libres. Les muestra las manos y les muestra el costado. Y el Señor, al presentarse en medio de los apóstoles, disipa la tristeza, disipa la soledad, quita la depresión, el miedo, todo lo que tenían, y se llenan de alegría. Ahora el Señor Jesús les va a decir algo profundo que yo quiero que ustedes abran sus oídos. Vuelve el Señor, les dice, la paz esté con ustedes. Y vean lo que el Señor dice, esto está por ahí en San Juan, en el capítulo 20, versículo 19 en adelante. Dice el Señor: como el Padre me ha enviado. Repítalo. Como el Padre me ha enviado. Más fuerte. Como el Padre me ha enviado. Ahora la pregunta es, ¿y cómo envió el Padre al Hijo? Lo envió ¿cómo? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel para poder ser perdonado? En el libro de Levítico, en el capítulo 16, nos habla del día de la gran expiación, el Yom Kippur, dirían los hebreos, el día de la gran expiación. ¿Y cómo se perdonaba el pueblo? Una vez al año, el sumo sacerdote, junto con el pueblo reunido, ofrecían 2 machos cabríos, 2 chivos expiatorios. Uno lo tomaban, se lo ofrecían a Dios como sacrificio, y el sacerdote pasaba imponiendo las manos sobre el pueblo y después descargaba el pecado sobre este chivo expiatorio y lo lanzaban al desierto para que un demonio llamado Azazel lo devorara, y de esa manera era el pueblo perdonado. Para que el pueblo fuera sanado, perdonado, tenía que ofrecer un sacrificio. Toros, chivos, tórtolas, palomas, porque era la manera, el derramamiento de sangre. Si ustedes se acuerdan de aquella palabra de San Juan el Bautista, según nos dice San Juan el Evangelista, cuando vio venir al Señor Jesús, le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ustedes leen Apocalipsis en el capítulo 5, nos habla a nosotros de un cordero que estaba muerto, que había sido degollado, pero que ahora está vivo, que está resucitado. Este cordero, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren aquí, cómo el Padre me envió a mí. ¿Cómo lo envió? Como Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Ahora, ¿qué hace el Señor? Le dice: ahora yo los envío también a ustedes, así también los envío yo.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Después de que el Señor les da el Espíritu Santo, los faculta con un poder especial de perdonar los pecados. Mírenme aquí. ¿Quién se inventó el sacramento de la reconciliación? ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesús. Yo creo que donde este sacramento se lo hubiese inventado la iglesia, el cura que se hubiese inventado esto, yo creo que no estaba de acuerdo. El sacramento más duro, más difícil de ejercer, es ese sacramento que yo estaba ejerciendo durante horas y horas y horas, sentado en esa silla, escuchando los pecados y perdonando en el nombre de Dios. Ese es el sacramento más difícil. Es un sacramento que se ejerce solamente por amor y solamente por misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor lo instituyó. Alguna persona te dirá, Padre, ¿dónde lo instituyó Jesús? San Juan 20:22. Se lo voy a leer de la Biblia Jerusalén, que es la traducción más cercana a los idiomas originales, en este caso el griego, porque el Nuevo Testamento dice, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se lo retengan, les quedarán retenidos. Dice el leccionario de la Iglesia Católica, a los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con quién? Con los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿A quiénes les está dando Jesús el poder de perdonar pecados? ¿Acaso el Señor escogió ángeles para venir a perdonar los pecados? De ninguna manera. Dios perdona al hombre a través del hombre. Entonces hay gente que se llena de orgullo, de prepotencia, y dice, ¿y yo por qué me tengo que confesar con un hombre que es igual o más pecador que yo? Pues si usted dice eso, el Dios en el que usted cree no es el Dios de la Biblia. Ahora Dios escogió inmaculados, santos, perfectos, para enviarlos a perdonar. No, Dios escogió hombres en medio de los hombres. Ve lo que dice Hebreos en el capítulo 5, dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma flaqueza, debe ofrecer por sus propios pecados, lo mismo que por los pecados del pueblo, sacrificios. Y nadie se otorga tal dignidad, sino que es llamado por Dios lo mismo que Aarón. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Qué bonito esto. Ahora, ¿cómo fue llamado Aarón? Aarón fue llamado por Dios a través de Moisés y fue consagrado, constituido como sacerdote. ¿Cómo fuimos llamados nosotros? Fuimos constituidos sacerdotes por los sucesores de los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Yo fui ordenado presbítero el 19 de marzo del año 2016 por imposición de manos y oración consecratoria de mi obispo, Monseñor César Bosco Vivas. Unos días después, Dios me da a mí el permiso a través de la iglesia para perdonar los pecados en el sacramento de la
reconciliación. Y ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. ¿Ustedes quieren vivir verdaderamente la misericordia de Dios? Lo podemos hacer rezando el Rosario de la Misericordia a las 3 de la tarde, rezando la novena a la Divina Misericordia, leyendo los escritos de Sor Faustina, haciendo las obras de misericordia corporales y espirituales, pero verdaderamente la misericordia de Dios se vive en el sacramento de la reconciliación, porque ahí es donde Dios quiere mostrar y manifestar su misericordia. Esto lo dice la Iglesia, iluminado por un teólogo que la Iglesia ama y respeta mucho, que se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás decía: la misericordia de Dios se muestra en el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿qué respuesta vamos a darle nosotros a Dios por tanta misericordia de recibida? Vea que los apóstoles que estaban ahí creen en el Señor, reciben ese poder, pero faltaba uno. Y esta persona que faltaba tiene una particularidad muy importante en la Sagrada Escritura. Dice Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Quién no estaba ahí? Tomás. ¿Y cómo le llamaban a Tomás? Le apodaban el gemelo. Vea que estaba leyendo ahorita en Wikipedia y dice: la palabra gemelo junto a mellizo deriva de la expresión latina gemelus, la cual significa nacido al mismo tiempo, que a la vez está relacionada con una raíz europea que es Géminis, que traduce como inicio. Es decir, un gemelo nunca está solo, pero en la Biblia se aparece solamente Tomás. Entonces, ¿quién es el otro hermano gemelo de Tomás? Puede ser usted. ¿Y cuándo usted se convierte en el otro gemelo? Cuando no cree en la misericordia de Dios. Cuando no acude usted al sacramento de la reconciliación. Cuando usted no cree que Dios nos ha sanado por sus llagas y nos ha liberado por su sangre. Cuando usted no cree en la predicación de los apóstoles. Cuando usted no cree en la Iglesia Católica. Cuando usted dice: es que hasta no ver, no creer. Usted es el otro gemelo. Y ahí está engendrado el gemelo de Tomás. Los otros le decían: sí, hombre, que vino Jesús, se presentó en medio nuestro, nos dio poder de perdonar, nos mostró sus llagas. Hasta que yo no vea, hasta que yo no meta mi mano en el agujero de sus manos, mi dedo en el agujero de sus manos y mi mano en su costado, yo no voy a creer, decía este hombre. Como Dios es misericordioso, y la misericordia de Dios es eterna, como decíamos en el Salmo, a los 8 días, digan conmigo, a los 8 días. Pastor, toda una semana donde según el Génesis, en esta semana, Dios crea el mundo, le da un orden al mundo. Toda una semana, y vuelve el Señor y se aparece el siguiente domingo. Ya estaba Tomás presente. Y entonces el Señor ya no se dirige a los otros 10, se dirige solamente a Tomás. Y el Señor le dice a Tomás: ven para aquí, Tomás, ven para aquí. Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Aquí está mi costado, mete tu mano. No sigas dudando, sino que cree. Y ahí es donde Tomás se transforma, cambia, se convierte y deja de ser un incrédulo, deja de ser una persona que no cree en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, sino que da una profesión de fe. Lo mismo que vamos a hacer nosotros después de esta homilía. Vamos a profesar nuestra fe, el credo. ¿Y qué dice Tomás? Dice: Señor mío y Dios mío.
lo reconoce como su Señor y lo reconoce como su Dios. Qué interesante esto. ¿Qué es reconocer a Jesús como Dios? Es someternos a su señorío, a su poder. Es decir, que sin Él nada podemos hacer. ¿Y cómo puedo yo someterme al señorío de Jesús? Renunciando al pecado, al demonio, a lo que me separa de Él y reconociéndolo como mi Señor y como mi Dios y como mi Salvador. Señor mío y Dios mío. Le dice el Señor, ¿tú crees? Es decir, tienes fe porque me ha visto. Dichosos, macarios, bienaventurados, todos los que crean en mí sin haberme visto. Ojalá que hoy nosotros podamos creer en Jesús y que salgamos de este lugar después de recibir esta misericordia de Dios tan eterna e infinita, tan dulce, maravillosa, tan tierna, esta misericordia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, y podamos salir a entregársela a todos aquellos Tomás que están lejos y que no creen en Dios. Tal vez ese Tomás puede ser su mamá, su papá, su hermano, su hermana, algún familiar que le va a decir, yo no creo lo que usted me está diciendo, que si hombre, yo estaba allá y yo lloré y grité y Dios me liberó y soy una persona nueva. No, yo no le creo, le van a decir. Y usted dice, venga y lo va a ver. Y cuando usted traiga a esta persona delante de Jesús, esta persona también lo va a reconocer como su Señor, como su Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Jóvenes, ¿qué vamos a hacer al salir de este lugar? Y la respuesta es dar testimonio de que creemos en un Dios, en Jesús de Nazaret, que está vivo y que está resucitado. Y que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él no solamente nos sana, nos libera, nos bendice, sino que nos da una vida nueva. Y esa vida nueva en Jesús de Nazaret tenemos que compartirla con todos aquellos que también necesiten de nuestro Señor. Hagámoslo. Salgamos a entregar esa misericordia a través del corazón inmaculado de la Virgen María, que la Iglesia Católica la reconoce a ella como Madre de Misericordia. ¿Y por qué Madre de Misericordia? Porque la misericordia de Dios es eterna, pero Dios ha querido entregar esa misericordia a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Por eso le llamamos Madre de Misericordia. Y también le decimos Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Por qué? Porque el socorro del Señor es eterno y Él lo da, lo entrega a través de su mamá. Pidámosle hoy al Señor que a través del corazón de la Virgen podamos reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y podamos salir de estas cuatro paredes a anunciar un Jesús que está vivo y que está resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.